más grande del mundo, tal vez se te venga a la mente una ballena o un elefante, pero la realidad es que los hongos los superan a todos. Recientemente se descubrió que la especie Armadillo stolli llega a cubrir aproximadamente una extensión de 9 kilómetros cuadrados de terrenos en las montañas azules de Oregon, y además también es considerado el organismo vivo más viejo del mundo. Esto quiere decir que tal vez los estemos subestimando. Ahora, si te dijera que el futuro de la alimentación no va a depender ni de los animales ni de las plantas, sino de los hongos. Hoy en día es de suma importancia que nos replanteemos cómo producimos nuestro alimento y por qué lo consumimos. En contextos actuales donde la contaminación, el cambio climático llega a afectar la producción de alimentos, es de suma importancia que nos replanteemos esta cuestión. Hola a todos y bienvenidos a We Must Talk. Yo soy Ana Márquez y el día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia dentro del ámbito ecológico, que es el uso de hongos cultivados en arroz como una alternativa sostenible para la alimentación del futuro. Hablar de esto es de suma importancia, porque el sistema alimentario actual enfrenta grandes desafíos, como la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso excesivo de los recursos como el agua y el suelo. Frente a estos desafíos hay que presentar nuevas soluciones, como el cultivo de hongos que está ganando gran relevancia. Bueno, hoy en día la ciencia ha comenzado a demostrar que estos organismos pueden ser clave para resolver problemas actuales como la crisis alimentaria y la sustentabilidad. Unos datos importantes es que incluso los hongos han sido utilizados para mejorar la ingeniería también. Hoy en día hay una investigación que usa el hongo para poder optimizar y modelar redes de transporte, como el metro de Tokio, que creo que conocemos como son los metros de Tokio, que son sumamente grandes, son sumamente extensos. Aquí se utiliza un hongo conocido como el moho de muchas cabezas, donde este es un organismo unicelular que traza rutas muy eficientes, donde este tiene como ya por parte de su organismo poder trazar rutas así para poder buscar mejores alimentos, donde aquí los científicos utilizaron esta capacidad de este hongo para poder utilizar y, poder crear redes de transporte donde son mucho más eficientes de lo que mismos los ingenieros de estas rutas pudieron hacerlo. Donde este hongo en realidad conecta muchos puntos. Aquí los investigadores colocaron hasta incluso copos de avena, donde aquí el hongo empezó a trazar rutas mucho más eficientes y mucho más cortas, que son los que hay actualmente en el metro de Tokio. O incluso también en la sustentabilidad, este hongo fue utilizado en la Universidad Estatal de Ohio, donde se utilizó este hongo para poder crear chips de memoria, que se dice que son 90% mucho mejores, que son los microchips que tenemos ahora, y mucho más sostenibles. Al utilizar muchos de estos microchips cuentan con metano o cuentan con silicio, lo que es mucho más contaminante. Y entonces estos hongos, que es conocido como shiitake, es mucho más sostenible y mucho más eficiente que un microchip actual, lo que hace que literalmente los hongos sean mucho más eficientes y sean mucho más sustentables para poder cambiar lo que son estos problemas globales, que es la contaminación, incluso también como estamos hablando que es la crisis alimentaria, donde estos hongos aquí han sido implementados para esto. Exactamente, y justamente aquí me gustaría recalcar una parte, la crisis alimentaria. Actualmente alimentar al mundo y a su población ya no es un reto de producción como lo era antes. Es producir alimentos de manera excesiva, que sean ricos, que tengan fibra y proteína. Ese ya no es un desafío que estemos enfrentando, sino el reto real es la sostenibilidad del planeta, por todo lo que les mencionamos antes, como la deforestación, los cambios climáticos y el efecto invernadero. Entonces, para iniciar este episodio, me gustaría preguntarle a Amy por qué cree que el sistema alimentario actual ya no es sostenible a largo plazo. Bueno, teniendo en cuenta que ya muchas personas de aquí actualmente estamos queriendo como estar a la moda, queremos que tenemos muchos nuevos productos. Muchas veces esos productos cuentan con mucho más químicos que son los productos que ahorita consumimos, que solo son algunas frutas, que son mucho más, sostenibles al crear, productos que tengan demasiados químicos. Por lo que esta implementación de hongos en lo que es la alimentación son mucho más eficaces y reciben mucho más nutrientes, lo que es aquí utilizar algún tipo, de harina que viene con un montón de fermentos, con un montón de químicos que solo hacen que, un momento estés así llena y luego te empiece a dar mucho más hambre. Donde aquí estos hongos han sido utilizados para poder optimizar esto, donde no sientas que, estás comiendo algo y que te va a empezar a engordar o que te va a empezar a hacer muchas cosas malas, lo que es actualmente que estamos muchas personas aquí sufriendo, que es por alimentación, por problemas de peso, o que esta imagen que tienes de ti no concuerda con lo que tú quieres ser. Por lo que estos hongos son muy eficaces, son a largo plazo, no son hongos que un momento este alimento va a desaparecer, es literalmente el organismo más importante que hay en el mundo y los primeros que aparecieron en la Tierra,
por lo que esto tiene muchos años de existencia, lo que hace que ambos sean a largo plazo y que nunca desaparezcan. Igualmente, estos hongos son muy eficaces también en lo que es la parte, digamos, de esporas, enzimas, que son cosas que ellos mismos degradan y son muy importantes y que ayudan aquí al sistema. Ahora bien, frente a este problema surgen alternativas innovadoras, como es justamente de lo que les vamos a hablar el día de hoy, el cultivo de hongos en arroz. Entonces, este proceso técnicamente consiste en utilizar el arroz como un sustrato para el crecimiento de hongos comestibles, aprovechando su capacidad de transformar materia orgánica en biomasa rica en nutrientes. Los hongos tienen una alta eficiencia biológica, lo que significa que convierten recursos en alimento, aprovechando la capacidad que tiene el arroz para poderlos convertir en esta materia comestible. Y además es mucho más eficiente que la ganadería actual y la manera en la que producimos nuestros alimentos. Un dato científico es que varias investigaciones dentro de lo que es la biotecnología alimentaria destacan que los hongos realmente requieren menos agua, menos espacio y generan menos emisiones en comparación con la producción de la carne. Esto quiere decir que no solamente es más sostenible, sino que también nos ayuda de una manera económica a reducir costos en lo que es la producción. Dentro de este contexto nace una nueva interrogante. Así que, Amy, ¿cómo crees que la forma de producción podría cambiar la manera en la que entendemos los alimentos de hoy en día? Bueno, alimentos, como dije, hoy en día tienen muchos químicos, muchos procesos, incluso hay veces que como también hay esta forma también, incluso existen hongos malos que existen en harinas, en arroces, que estos se quedan incluso hasta la producción de hacer lo que son cereales, que son mucho más tóxicos. Entonces aquí vemos este ejemplo de arroz y de harina que son implementados. Esto es una investigación hecha por Ariana Gabriela, donde, es comprobado científicamente que estos hongos pueden aportar mucho más proteínas y tienen un alto valor biológico. Tienen antioxidantes, compuestos que fortalecen el sistema inmune. Incluso es observado que esto tiene contenido de proteínas que pueden aumentar hasta un 35 y 41% en algunos casos. Entonces, estos hongos, digamos, son una manera diferente de ver cómo comemos. Incluso también, como había mencionado, que incluso hay hongos que están siendo reemplazados para poder comerse como que fueran carne. O incluso hay hongos que aportan mucho más nutrientes. Lo que hace, digamos, que cambie la forma en la que vemos también incluso la forma de comer hongos o comer champiñones o lo que casi aquí las personas conocen. Entonces aquí se cambia porque, digamos, incluso vi que también estos tipos de harinas que han sido fermentados con estos hongos han sido utilizados para crear pasteles, para crear galletas y muchos diferentes postres. Lo que digamos que sea mucho más saludable y mucho más nutricional. Creo que sí que cambia nuestra forma de perspectiva al hacer que no comer lo que son siempre esas harinas que son procesadas, incluso tienen muchos químicos, entonces hace que esto sea mucho más saludable y empecemos a pensar que los hongos ya no son algo malo, que no solo es moho que está creciendo ahí o que es algo que está creciendo ahí al lado de un árbol, sino que es una forma así que estos hongos forman parte ya de nuestra comida habitual, podría formar parte, digamos, de lo que siempre vamos a comer y ya tener una vida mucho más saludable. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Amy y quiero hablarles ahora de las ventajas ecológicas que representan estos hongos dentro de lo que es la alimentación humana, ¿verdad? Porque lo más interesante de esta alternativa es el impacto ambiental y cómo nos va a ayudar a mejorar no solamente nuestros ámbitos alimenticios, sino también a sostener nuestro planeta que, como sabemos, está muriendo poco a poco. Entonces, ahora, el cultivo de estos hongos puede realizarse en espacios reducidos, incluso reutilizando residuos agrícolas, lo que convierte esto en un modelo de economía circular, que es justamente la parte que les mencionábamos, de que no solamente nos ayuda a mejorar a nosotros y nuestra salud, sino también nuestra economía, porque actualmente las producciones de alimento ocupan demasiados recursos económicos, maquinaria, insecticidas, incluso toda esta cadena que sabemos, ¿no? Los mataderos, en el caso de la producción de carne, mataderos, limpieza, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, los hongos no cuentan con esto. Además, también tienen otros impactos porque, uno, reducen la deforestación porque se pueden producir en espacios reducidos. También disminuyen el uso de agua porque no requieren una agua tan abundante para poder crecer. Y además también generan menos emisiones de efectos de gases invernaderos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mayor ventaja de esto? Primero, la economía. Segundo, que nos ayuda a mejorar la alimentación. Vamos a vivir más tiempo porque es saludable y es sostenible. Además de que hay que recalcar que las proteínas fúngicas pueden emitir hasta un 90% menos de CO2 que la carne de res. Es decir, tienen menos emisiones de metano
que es lo que produce esta carne de res. Entonces, ahora, Amy, ¿tú de verdad crees que los consumidores estarían dispuestos a cambiar sus hábitos alimenticios por opciones más sostenibles? Bueno, aquí creo que depende de cada persona lo que es, pero personalmente yo sí cambiaría por ese tipo de alimentación, teniendo en cuenta que los hongos tienen mucho más nutrientes, alimentan, digamos, aumentan este contenido proteico del alimento, hace, digamos, que sea mucho más alto, tenemos muchas más proteínas, muchos más antioxidantes, entonces eso es lo que principalmente la gente busca al momento, digamos, de tener una vida saludable. Entonces, personalmente yo sí cambiaría esto, ya teniendo como en cuenta lo que es, digamos, ya lo que son alimentos, que son carnes, que muchas veces, vemos esos videos donde están aquí animales muriendo, o están siendo como decapitados, o están siendo aquí en granjas siendo criados, y muchas veces nos sentimos como mal de poder saber que estos son alimentos para nosotros. Entonces, el uso de estos hongos son organismos que, digamos, en realidad no sienten, y además estos aportan mucho más nutrientes que puede ser, digamos, lo que un animal sufrió, lo que es aquí una vaca que pudo pasar por un montón de años, un montón de vidas aquí criada, y que, digamos, solo vivió solo para poder ser solo un objeto comestible. Entonces aquí los hongos hacen que cambie esa idea de que saber que los hongos, digamos, pueden ser mucho más nutricionales y debemos no sentirnos como que estamos destruyendo alguna vida o destruyéndolo, porque incluso los hongos son sostenibles. El crecimiento de estos no son caros. Muchas veces también pensamos que los hongos son demasiado caros, pero hay hongos que son comestibles y son muy baratos que se pueden encontrar, como son los champiñones. Entonces aquí incluso también esto de lo que es la harina y el arroz hace que tiene la idea principal de que estos sean económicos, que no sea caro que vamos a poder adquirir hongos de un hongo así súper especial que es súper nutricional. No, porque incluso un simple hongo puede aportar demasiados nutrientes, demasiadas proteínas, demasiada energía al cuerpo. Entonces, teniendo esa idea, la gente podría empezar, digamos, informándose también y conociendo que estos hongos no son algo malo, no son algo que te va a intoxicar, no es algo que te va a dañar el cuerpo, sino que esto te lo va a mejorar, que es creo que la idea que hay en estos años de poder ser personas más saludables, tener, digamos, un mejor estilo de vida. Lo que hace, digamos, que sí cambie la vida de las personas, porque puede hacer que las personas sí empiecen a comer hongos, que teniendo en cuenta ya toda la información que hemos dado aquí, incluso los hongos no son malos, son mucho mejores que incluso la carne misma, y que, digamos, no necesitan un espacio tan grande, no necesitan algo tan gigante para crecer, no necesitan tanta agua ni tanto sol, no es un recurso que sea caro como de alimentar, que está de vacunas, que está dando no lo sé, insumos, así. Los hongos solo son organismos que necesitan agua y sol. Necesitan algo más para poder estar creciendo. Incluso no necesitan que estén constantemente vigilados o que estén constantemente así a revisiones así. Entonces hace que sea mucho más económico, si es algo que la gente puede empezar a querer, al no tener que gastar mucho, digamos así, dinero, lo que son como en carne, en pollo, un montón de alimentos que solo puede darse con los hongos. Entonces, claro, totalmente de acuerdo con lo que dice Amy. Y justamente aquí me gustaría recalcar una parte súper importante, que es lo que mencionaba Amy, que muchas veces como seres humanos, como personas que estamos acostumbradas a comer en gran abundancia, como esta carne en gran abundancia, ir por lo más fácil, los pollos que ya están matados, no tenemos criaderos propios, no producimos nuestros propios alimentos, sino que solamente vamos al supermercado, tomamos lo que nos importa y nos lo llevamos a la casa. Muchas veces no sabemos si esto viene de un origen natural, si tiene químicos, si tiene compuestos o algo así. Y justamente ahí es como por qué la gente no estaría tan dispuesta a cambiar su alimentación, ¿no? Porque a pesar de que en redes sociales se promueve este healthy lifestyle, como mejorar nuestros planes alimenticios, hacer todo esto, al final los alimentos que terminamos consumiendo en esas dietas saludables terminan viniendo de la misma fuente, es decir, no tienen esta fuente sostenible a largo plazo, es un consumo masivo y que muchas veces no es ni saludable ni sostenible para nuestro planeta. Además, también ahí viene el sesgo que nosotros tenemos, o como esta idea errónea que tenemos de muchos vegetales, o incluso de los hongos, que es lo más importante aquí, porque muchas veces pensamos que los hongos simplemente están ahí como para hacer esta salsa de champiñones y que no tienen otras variaciones. Simplemente están ahí y muchas veces decimos que tienen un color raro, que la forma no es bonita, que pueden ser alucinógenos, que no son comestibles en muchas ocasiones, que son venenosos, pero en realidad esto es algo que tenemos que investigar más a profundidad, porque les invitamos como Wellness Talk a que sepan las verdaderas propiedades de los hongos, además de las que les vamos a hablar aquí, ¿no? Porque los hongos tienen propiedades para nuestra salud, pueden ayudar
hay un estudio que está estudiando los hongos como una cura para lo que es el cáncer. Entonces podríamos investigar más sobre esto y quitarnos como esa idea errónea que tenemos de los hongos. Ahora, pasando al siguiente punto, me gustaría empezar hablando acerca de lo que es la seguridad alimentaria y el futuro, ¿ya? Porque ahora, más allá de lo que es el medio ambiente, también está el acceso que nosotros como humanos, como consumidores, tenemos a los alimentos. Seguimos en crecimiento constante, siempre está naciendo un niño, a la vez que muere alguien, nace alguien, siempre está viniendo alguien al mundo, es decir, la población mundial crece y crece y crece y con ello también aumenta la demanda de proteínas, de los alimentos y de los servicios básicos. Pero en este caso la demanda de alimentación llega a ser altísima. Ahí es donde aparece esta alternativa de los hongos. ¿Por qué? Porque los hongos cultivados en arroz específicamente pueden ser una solución viable a futuro y también pueden asegurarnos la alimentación, es decir, tener esta seguridad alimentaria que muchas veces hoy en día no tenemos. ¿Por qué? Porque número uno, son ricos en proteínas. Dos, se pueden producir localmente, lo puedes hacer tú mismo en tu casa, hay maneras muy fáciles, hay como tener estos invernaderos nativos, o sea, hacerlo por tu cuenta, y también son económicos, como lo mencionaba Amy, ¿no? Incluso aquí hay un dato de una institución de investigación científica sobre alimentación que menciona que para el 2050 como seres humanos será necesario que aumentemos significativamente la producción de alimentos sin aumentar el impacto ambiental. Aquí es donde viene lo complicado, porque, por ejemplo, en el área ganadera, con las vacas, con el ganado, con todo esto, por ejemplo, para que las vacas se puedan alimentar correctamente como de este pasto de buena calidad, suponiendo que sea de buena calidad, se utilizan aproximadamente como unos 3,000 litros de agua bajo la tierra para fermentar esta tierra, ¿no? Y esto encima, o sea, en todo el proceso de las vacas se consumen muchísimos litros de agua, porque está, primero, cultivar la tierra para que ellos se alimenten de un buen pasto. Segundo, cuando se matan las vacas se necesita limpieza. ¿Por qué? Porque existe este residuo de sangre, de vísceras, de carne. El excremento también puede ser todos los residuos que dejan las vacas, todo eso acumulado que dejan ahí también, incluso creo que también puede ser un costo. Incluso también lo que sabemos que es lo del metano, ya que las vacas expulsan demasiado metano, o sea, demasiado, que es mucho más contaminante que el aire que expulsa un carro, que es mucho más. Entonces, ahí. Exactamente. Entonces, en un futuro, la alimentación ya no va a depender de qué producimos, sino de cuánto producimos, cómo lo producimos y el impacto ambiental que eso llega a tener. Entonces, aquí, Amy, ¿tú hasta qué punto crees que este tipo de alternativas como los hongos cultivados en arroz pueden ayudar a combatir el hambre en el mundo, pero de una manera sostenible a futuro? Bueno, teniendo en cuenta ya todo lo que hemos hablado, que estos hongos son sumamente importantes, incluso tienen un valor nutricional tan alto, por lo que queremos, esto sí puede ayudar a combatir lo que es aquí la falta de alimentación que hay en el mundo. Teniendo en cuenta que estos hongos pueden dar un mayor número de nutrientes, mayor número de antioxidantes que una carne normal, incluso también teniendo en cuenta que la gente aquí ya está empezando a preferir tal vez ser vegano, ser vegetariano, lo que hace que aquí esto también ayude, porque muchas veces cuando son las personas veganas no tienen como esas alternativas sostenibles de que con lo que es el tofu, o incluso también que suele ser mucho más costoso, que tienen que preparar nuevas carnes, que comen muchos más vegetales, que muchas veces no es como algo que les agrade, aunque a pesar de que quieran tener esta alimentación que sea, digamos, vegana, que sea sin podríamos dañar lo que es así los humanos. Por lo que aquí sería muy importante utilizar estos hongos para controlar esta hambre aquí en el mundo, siendo que estos van a ser muy beneficiosos, no son caros, no es como que la gente va a poder tener que pedir, digamos, una cuota o calidad de algo para poder comprar estos hongos, porque de verdad no son caros, en realidad no son caros, no son algo que, digamos, tú tienes que adentrarte a un montón de bosques, tener que buscar personas que puedan, especialistas en cortar hongos, porque hay veces que, digamos, no sabemos qué tipo de hongo es, si es tóxico o si es... no sé, capaz, digamos, puede ser dañino, pero que aquí no va a ser un problema poder usar esos hongos. Podemos solo empezar a cultivarlos, no va a ser tampoco caro, no necesitan tanta, la diferencia de lo que son las vacas, no necesitamos tanta agua, no necesitamos tanto personal que esté, digamos, viéndolos, si están bien, si necesitan esto, porque son seres que no necesitan, digamos, un constante vigilamiento. Pero que aquí, digamos, este tipo de alternativa será mucho más sostenible y mucho más factible, porque también hay personas que, digamos, necesitan montón, digamos,
tienen estas crisis alimentarias, este montón de, digamos, de carne, de arroz, de carbohidratos, un montón de proteína. Cuando mira, un solo hongo te puede beneficiar en todo eso, un solo hongo te puede dar lo que son las proteínas que necesitas, los antioxidantes que necesitan, todo eso que necesitas y sin necesidad de estar gastando tanto dinero, lo que va a hacer que la gente vaya digamos, a querer ayudar, porque no cuesta. Muchas veces no queremos ayudar porque son algo en el sistema económico. La carne puede ser incluso mucho más cara, que hace que digamos, las personas no quieran comprar esto. Entonces lo tengo que ser como una alternativa mucho más sostenible y económicamente factible. Exactamente, pero ahora yo siento que hemos hablado mucho como de un contexto global, a nivel internacional, lo que pasa con el ganado, incluso lo que pasa en otros países, que aquí cabe mencionar un dato curioso, que es en Estados Unidos, por ejemplo, la gente no tiene tanto acceso a los alimentos porque en Estados Unidos te cobran de acuerdo a las condiciones de vida que tuvo el animal. O sea, si el animal tuvo mejores condiciones de vida, si tuvo mejor alimento, si vivió más tiempo, si creció de una manera correcta, si tuvo alguien que lo atendiera como correctamente, o sea, que estuviera atento a este animal, ¿te cobran más? No, sí, claro, incluso también hay esas investigaciones en las que un granjero trató de implementar lo que son sus gafas de realidad virtual, porque digamos aquí los animales se evidenció como que sufren incluso depresión estas vacas al tener que estar en estos establos encerrados sin ningún contacto lo que es hacia afuera, y lo que este granjero hizo fue implementar estas gafas de realidad virtual a las vacas para que estos tuvieran una mayor producción como así por felicidad, que se sientan como que si estuvieran en el campo, que sean tranquilos, para que esta carne fuera así suave, lo que hace que cuando vemos, muchas veces pensamos que también que al momento de que cuando estamos matando a un animal, este se va a estresar y la carne se va a empezar a poner dura, lo que hace que aquí este granjero hizo que las vacas se pusieran así relajadas, que no tuvieran ningún estrés, para el momento de matarlas no sintieran nada y esa carne empezara a ser suave y poder aumentar el precio de esta y la gente empezara a consumir. Pero igualmente creo que la gente viendo esto aún así sigue queriendo consumir esta cantidad de proteína porque piensa que solo la carne es la que te da demasiada proteína y que te va a mantener en forma. No, claro, o sea, es como lo mencionábamos antes, es como esta idea errónea que tenemos, como de que, el sabor del hongo no me va a gustar. Ajá. Y insisten los sazonadores que ayudan a que tenga este sabor diferente, ¿no? Pero ahora me gustaría llevar como el episodio aquí, a nuestro contexto nacional, a Ecuador. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Ecuador, por ejemplo, nosotros consumimos muchos alimentos y la mayoría de gente a nivel nacional consume carne, mucha carne. Y, o sea, tenemos una gran demanda de carne en lo que es dentro del Ecuador, ¿no? Entonces, llevando esta idea a nuestro contexto, Ecuador primero es un país que tiene una gran biodiversidad, pero, como les dije, tiene una producción agrícola y una producción ganadera, pero muy grande, en masa, o sea, y esto incluye el arroz, pero aquí cuando esto incluye el arroz, también representa una oportunidad a nosotros como nación, ¿no? Porque ahora esta oportunidad de implementar este tipo de cultivos de los hongos en arroz por las propiedades que tiene, y también estamos aprovechando los residuos agrícolas, es decir, podríamos reducir el desperdicio y utilizarlo para generar nuevas fuentes de ingreso para comunidades rurales o incluso para nosotros en la ciudad, porque mucha gente en la ciudad como tal no produce su propio alimento, no solamente, como les dije, va al supermercado, agarra lo que ve y si tiene químicos ya nada, y si no tiene, qué bueno, pero yo no sé, no me informo. Entonces, lo que hay es un residuo agrícola, puede ser mañana una fuente de alimento en nuestro contexto nacional. Entonces, ahora, hablando del Ecuador, Amy, ¿tú crees que ese tipo de innovación podría aplicarse aquí de manera realista? Sí, o sea, teniendo en cuenta también que, o sea, aquí sí se implementa lo que digamos, como habló Ana Pau, que esos son los residuos. Incluso aquí también se implementa lo que aumenta de qué tipo en el azúcar. En el momento de que utiliza aquí el azúcar, se empieza aquí lo que es la caña. Y ahí incluso hay una empresa de azúcar, donde aquí utilizamos para una empresa de azúcar que hace que al momento de estos residuos incluso de caña empiecen a transformarse en algo de biomasa, haciendo que esto sea sostenible. Entonces aquí teniendo esta idea aquí también en Ecuador, esto es algo que se implementa aquí en Ecuador, que es la empresa que es San Carlos. Lo que hace que aquí es, o sea, literalmente utilizan los residuos de la caña para poder crear biomasa y poder generar energía. Lo que aquí también, entonces, aquí tenemos ya la idea de como en Ecuador de ese pensamiento ya renovable de poder usar los residuos para crear mucho más energía. Entonces aquí ten en cuenta también lo que son los hongos. Aquí vemos los hongos no es que dejen residuos, literalmente los hongos son aquellos que hacen que
degradan estas cosas que, digamos, los animales ya no piensan consumir, esas cosas que, digamos, los plantas empiezan a expulsar y ya no les sirve. Los hongos se encargan de eso, se encargan de comerse eso y ese es su alimento principal. Entonces, aquí los hongos son algo muy renovable aquí en el Ecuador. Si la gente empezara, digamos, a lo que son consumir, incluso también a cultivar estos hongos, no es que vaya a haber una pérdida de dinero, no es como que vayan a perder también, digamos, una gran cantidad de dinero, porque estos hongos van a seguir, no es como un momento que vayan a desaparecer o vayan a caducarse, por así decirlo, porque los hongos siguen existiendo, siguen creciendo, estos van a seguir produciendo, van a seguir degradando la comida. Y aquí vemos lo que vemos el ejemplo de la harina y el arroz. Estos hongos son implementados en el arroz y estos empiezan a fermentar, se empiezan a expulsar todos estos antioxidantes que estos empiezan, paramos al momento de degradar. Entonces ya es algo muy renovable, algo que se puede aplicar aquí en Ecuador. Claro, y totalmente esta idea que nos dice Amy es sumamente importante, pero me gustaría explicarles por qué el consumo de hongos puede ser una alternativa saludable y además también porque puede aportarnos el 5% más de fibra que la carne o incluso otros tipos de hongos, porque el hongo que es cultivado en el arroz tiene más fibra. ¿Por qué? Es por el proceso. Y eso es algo que nosotros como ecuatorianos podemos aprovechar al 100%. Primero, al tener esta gran agricultura que tenemos bastante arroz producido aquí en el Ecuador, podríamos aprovechar esta misma agricultura para ahí mismo cultivar lo que es el hongo. ¿Por qué? Porque el arroz es un sustrato que ayuda al crecimiento de estos hongos, ¿ya? Y además también los hace comestibles. Es decir, no crecen como hongos salvajes, sino más bien como que son hongos que ya son buenos para nuestra salud, sin estas sustancias tóxicas, sin estas sustancias alucinógenas incluso, sino que ya podemos consumirlos libremente. Y esto es porque el arroz tiene la capacidad de transformar esta materia orgánica, como lo es el hongo, en una biomasa rica en nutrientes, que es muy equivalente a lo que es la carne. Bueno, entonces esto es algo que como ecuatorianos podríamos aprovechar bastante. Pero ahora, saliéndonos un poquito de este contexto como nacional que vamos a volver, créanme, porque es importante que lo sepamos aquí en Ecuador, justamente ahora vamos con la parte de los negocios, porque hay negocios con hongos que ya están circulando alrededor del mundo y un caso muy importante que Amy les va a hablar es el de Argentina. Claro, existe aquí en Argentina una investigadora llamada Alina Gabriela Grenzling, que es una micóloga que está estudiando ingeniería de alimentos y biotecnología, que incluso da clases en la Universidad de Harvard, donde aquí ella siempre había tenido como esa ambición y esa curiosidad de lo que son de los hongos, lo que tratan de esto. Entonces ella empezó a desarrollar métodos de calidad nutritiva en harinas mediante fermentación en estados sólidos, como son los hongos comestibles y medicinales. Donde ella trabajó históricamente, se ha centrado principalmente lo que son en sí el ecosistema de bosques, donde aquí se puede encontrar mayormente lo que es la producción de hongos. Aquí podemos encontrar que actualmente incluso también se dedica a lo que es investigar sobre la fermentación de estos, y aquí ella en Argentina implementó esto. Hay un video que también es de Green Space Argentina, donde aquí se hace una entrevista a ella, donde habla, digamos, de cómo surgió esta idea, de cómo desde pequeña también siempre tuvo esa curiosidad de lo que eran los hongos, que como ese pensamiento que tenemos de los hongos, que tenemos creo que mucho que nos dieron las películas, incluso también en la comida, de que los hongos son tóxicos, que nos van a enfermar, que tienen un sabor raro. Aquí Alina siempre ha tenido como esa curiosidad de saber en verdad qué son. Entonces ella empezó a investigar y se especializó en esta área, donde trató, hizo experimentos y vio que, digamos, que aquí los hongos, digamos, no son solo una parte importante también aquí en el ecosistema, sino que también dan mucha nutrición, y que mediante experimentos, al aplicar lo que es harina y trigo y lo que también es arroz, implementó esos hongos, los hizo crecer, lo que es en la harina y el arroz, viendo que, digamos, estos empezaban a expulsar de que enzimas, esporas, viendo que, digamos, estos nutrientes que estos mismos degradaban y estos mismos nutrientes que ellos expulsaban eran beneficiosos para el ser humano. Entonces aquí de ella surge la idea, digamos, de poder implementar esto en la producción. Y aquí, digamos, en este video de Green Space Argentina se da una entrevista e incluso se ve cómo ella prepara con la harina y el arroz que ella misma fermentó con lo que son los hongos para poder hacer lo que son postres. Aquí se ve como aquí le damos la entrevistada prueba una galleta hecha principalmente de harina hecha con hongo, y se ve que, digamos, no tiene un sabor raro, no es que, digamos, que al momento de probarlo se intoxicó, sino que fue algo saludable y se ve que era mucho más beneficioso, que, digamos, le aportaba mucho más nutrientes que era lo que era una harina normal que pudo haber estado procesada. Entonces aquí prueba incluso lo que es un pastel, también se hace, digamos,
también se hizo cupcakes, también se hizo galletas, viendo que digamos la harina no era como algo que le vaya a ser dañino, era algo así muy normal, una harina fermentada a partir de hongos y viendo que era un valor nutricional mucho más alto. Entonces aquí en Argentina ya está viendo como esa comercialización de esta harina. Igualmente se vio como muchas opiniones, digamos, de que en realidad no es como que sea una harina que sepa algo raro, no es una harina que dices, pruebas y dices, algo está medio raro con esto y que digamos tiene un sabor diferente, sino que sabe igual lo que es una harina normal. El momento de cocinar no es que vaya a expulsar alguna cosa, algún químico, sino que es normal. Sigue siendo un pastel normal así. No, claro, es esa parte de quitarnos esa idea absurda de que los hongos tienen un sabor horrible y que me va a morir si me como un hongo, porque no es así. Y justamente ahora, tomando la idea de Amy, les voy a hablar de Wickman, ¿ya? Wickman es una de las tiendas, es una cadena alimentaria muy grande en la que se ofrece una alta gama de diferentes tipos de hongo e incluso los hongos cultivados en arroz. Y también especies raras como es el hongo cabeza de león, que no es tan comercializado, pero que sí se puede comercializar. Y para que vean que esto es rentable, me gustaría darles una cifra muy interesante, que es en comparación al 2013, las ventas de hongos blancos y de diferentes tipos de hongos han aumentado un 66% del total de dólares en hongos frescos que han sido vendidos al por menor al 49% en el último año. Esto quiere decir que este tipo de modelos de venta de hongos es equivalente y puede ser muy rentable para nosotros como población. Ahora que nos estamos acercando al final de este lindo episodio con Amy, que hemos compartido estas ideas con ustedes de los hongos como tal, me gustaría decirles una pequeña conclusión como ganadora y también invitarle a Amy a que nos dé su conclusión. Pero en este episodio hemos visto como los hongos cultivados en arroz también representan una alternativa sostenible frente a los desafíos del sistema alimentario que manejamos actualmente, ¿no? Pero no solamente estos hongos cultivados en arroz, sino también investigarles a que consuman más hongos de diferentes tipos, hongos raros, hongos cultivados en arroz, que es una alternativa demasiado sostenible, y además también que Amy también les dé un tipo de conclusión. Pero antes de esto yo les daría una conclusión y también hacerles una invitación final. Los hongos tienen varios beneficios ecológicos, el potencial que tienen para mejorar la seguridad alimentaria mundial y también los desafíos que enfrenta esta implementación es relativamente fácil y también es muy importante que lo hagamos. Y antes de darle paso a Amy, me gustaría que cada uno de ustedes, como espectadores de Nemostock, tengan esta intención de investigar un poco más y que también se atrevan a consumir ese tipo de hongos porque son baratos, son buenos y son una alternativa para nuestra salud. Incluso darles un dato curioso aquí antes de despedirme, es que si ustedes quieren empezar una dieta carnívora para mejorar sus dietas, mejorar su peso o algo así, prueben mejorar esa dieta, pero no a partir de la carne, sino a partir de los hongos y verán que los resultados pueden ser los mismos o incluso mejores. Ahora, Amy, dinos tu conclusión. Bueno, lo que decía aquí, digamos, ya para finalizar, que tenemos esta idea de lo que son la implementación de hongos aquí en la ciencia, es que esta idea no es que la ciencia quiera reemplazar aquí lo que es la naturaleza, sino que quiere aprender de ella. Vemos como que muchos estudios se han realizado a partir de los hongos. No es que se esté reemplazando, en cambio que la naturaleza está utilizando la naturaleza para hacer muchas mejoras. Estamos aprendiendo de ella, vemos lo que aquí como el ejemplo de que era con las rutas de Tokio, se ve también que está implementándose para mejorar la alimentación, que también están siendo estos hongos utilizados también incluso para computadoras, chips y que son mucho más rentables. Pero lo que queremos podemos ver que estos hongos son muy beneficiosos, no nos dan solo un beneficio, nos dan varios y que ya continuando con digamos, las innovaciones tecnológicas, un montón de ya experimentos, vamos a poder, creo que seguir descubriendo que los hongos tienen muchos más beneficios que solo, digamos, ser parte de la comida. Vemos que ahora son parte de computadoras, vemos que también ayudan a poder armar rutas que sean mucho más cortas. Entonces los hongos no son algo que, digamos, que como comúnmente vemos en las películas que van a empezar a expulsar algún químico y vamos a empezar a morir y que vamos a estar zombies a comer cerebros o algo así. No, porque digamos, esa es la idea que muchas personas tienen de los hongos, que no es irrelevante, no es algo como que los hongos cuando vamos, incluso creo que cuando hemos sido chiquitos vamos afuera y vamos así jugando y vemos así hongos pequeños y no, ajá, y es como que al principio nos quedamos asustados porque nos dan esa idea de que no le toques porque te va a tirar un montón de cosas tóxicos o que la mano te va a empezar a mutar o algo así, y no es como que no,
Esos hongos a veces muchos solo son hongos que existen ahí para poder dar un equilibrio al ecosistema. Entonces los hongos no solo son una planta que crece ahí que nos da mucho miedo o que solo son la única cosa que sabemos que son los hongos, que son los champiñones, que crecen un montón de variedades de muchos colores. Incluso sabemos que sí existen algunos que son tóxicos, pero algunos que se tienen son mucho mejor lo que es la carne. Muchos más antioxidantes, muchas más proteínas, que nos hacen que sea mucho más saludable a nosotros y también que sea también ético. Muchas implicaciones en lo que son en la realidad, en nuestra vida cotidiana, que pueden tener mucha influencia. También la parte de que son renovables, que no son costosos, que crecer aquí un hongo no va a ser algo que sea demasiado productor con un montón de químicos, un montón de pesticidas, porque en realidad no es que atraen bichos, no es que atraen un montón de animales. Hay unos pocos animales que se alimentan de esto y vemos que digamos, son muy beneficiosos. Exactamente, entonces como conclusión, los hongos son perfectos. Cómalos. Son el camino del futuro y investiguen más, no se queden con lo que les dijimos. También, o sea, traten de investigar más, incluso hagan la prueba de cultivar sus hongos en arroz porque les va a encantar, créanme. Entonces, como una reflexión final, como vimos, les decimos que el futuro de la alimentación no está solamente en producir más o en producir cosas que seguimos produciendo y que afectan al planeta, sino en producir mucho mejor, de una manera sostenible y de una manera que sea responsable con nuestro planeta, para que podamos vivir más tiempo nosotros, obviamente. Esto fue todo por hoy, esto fue Women's Talk y los vemos en un próximo episodio. Bye.